Cuando sentí sus manos en mi espalda, pensé que era solo un gesto amable. Nada más. Un acto inocente de alguien que quería ayudar. Pero cuando sus dedos comenzaron a deslizarse por mi cuello tenso, algo dentro de mí se estremeció. No fue miedo ni tampoco deseo inmediato, sino una punzada que no supe nombrar. Cerré los ojos fingiendo calma, como si así pudiera borrar el hecho de que él era el hijo de mi esposo. Cuando los abrí y vi su rostro reflejado en el espejo frente a nosotros, me di cuenta de que él también lo había sentido. No fue una mirada vacía. Fue una conexión muda, cargada de significado, que ninguno de los dos supo cómo romper. Él se apartó rápidamente y yo permanecí sentada, en silencio, preguntándome si ese instante había sido real o solo un espejismo. Pero lo que ocurrió después confirmó mis peores sospechas, fue real. Y cambió todo. 3 meses atrás, permití que un simple masaje se convirtiera en el primer paso hacia un abismo emocional del que aún no he salido. No busco comprensión ni excusas. Solo quiero contar cómo una mujer como yo, madura, con una vida aparentemente estable, terminó cruzando una línea que jamás pensó cruzar. Antes de contarles todo lo que sucedió, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo. ¿Alguna vez se han guardado un secreto tan grande que ni ustedes mismos podían enfrentarlo? ¿Lo han confesado, o aún lo cargan en silencio? Hay algo extraño en la forma en que el tiempo se acomoda dentro de una casa cuando la rutina lo ha invadido todo. Cada gesto, cada sonido, cada movimiento tiene un horario, una cadencia que parece inalterable. Así eran nuestros días. Mi esposo salía temprano, volvía tarde, comía en silencio y se encerraba en su estudio. Yo por mi parte seguía una coreografía invisible: preparar el desayuno, limpiar, revisar papeles, salir a caminar, volver. Y así, una y otra vez. No había discusiones. Tampoco pasión. Solo un acuerdo tácito de coexistencia. No puedo decir que era infeliz. Tenía todo lo que se supone que una mujer de mi edad debería tener: estabilidad, una casa bonita, un matrimonio tranquilo. Pero también tenía un hueco en el pecho que crecía en silencio, alimentado por la ausencia de contacto, de palabras, de miradas que dijeran algo más que lo obvio. No sé exactamente cuándo dejé de sentirme deseada. Tal vez fue gradual, como esas grietas que aparecen en la pared y que al principio parecen solo una línea. Luego se extienden, se bifurcan, y cuando quieres darte cuenta, la pared entera amenaza con derrumbarse. Él ya no me tocaba. No lo digo con reproche. Solo era un hecho. Ya no había caricias ni abrazos espontáneos. Si alguna vez me rozaba, era por error o rutina, al pasarme el pan en la mesa, al cruzarnos en el pasillo. Dormíamos en la misma cama, pero a kilómetros de distancia. Algunas noches intentaba acercarme, colocando suavemente mi mano sobre su espalda, esperando una reacción. Nunca la había. Su respiración continuaba firme, como si ni siquiera lo notara. La llegada de su hijo fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Trajo aire nuevo, conversación, otra energía. Dijo que solo estaría unas semanas, mientras resolvía un problema con el contrato de su nuevo empleo en otra ciudad. Lo recibimos con la cortesía debida. Yo le ofrecí su habitación de siempre, ya limpia y preparada. Él sonrió y me abrazó con fuerza, de esa forma franca y directa que no recordaba en nadie desde hacía mucho. Los primeros días pasaron sin sobresaltos. Él se levantaba tarde, bajaba en pijama, se preparaba su propio desayuno y luego salía a hacer gestiones. Por las tardes se sentaba conmigo en la cocina mientras tomábamos café. Hablábamos de cosas banales: el tráfico, el clima, series que nunca había visto. Pero su forma de escucharme, de observarme, era distinta. No como un hijo ni como un extraño, sino como alguien que realmente me miraba. Una tarde, mientras él lavaba los platos y yo limpiaba la encimera, nuestras manos se rozaron. Nada significativo. Pero yo sentí un sobresalto, como si el contacto hubiera activado algo dormido. Me disculpé torpemente. Él sonrió y dijo: no fue nada, pero su voz tenía un matiz distinto. No supe interpretarlo en ese momento, o quizás no quise.
Esa noche, mientras me cambiaba en la habitación, me descubrí frente al espejo observando mi cuerpo con una mezcla de extrañeza y curiosidad. Hacía cuánto tiempo que no me miraba así, con detenimiento. Me probé una blusa ajustada que no usaba desde hacía años. Me sentaba bien. Me sentía bien. No para él. Ni para mi esposo. Sino para mí. Al día siguiente amanecí con un dolor persistente en la espalda. Nada grave, solo una contractura que me incomodaba al moverme. Él estaba en la cocina preparando su café, y al verme quejándome al intentar alcanzar una taza, me preguntó si estaba bien. Le resté importancia. Pero antes de irse me dijo, si necesitas un masaje, puedo ayudarte. Aprendí algunas técnicas en un taller. No soy experto, pero sé lo básico. Lo dijo con naturalidad. Sin intenciones aparentes. Agradecí el gesto y lo dejé pasar. Pero al llegar la tarde, el dolor persistía. Él me encontró en el salón, sentada en el sofá, con la mano presionando el hombro. Se acercó sin dudar. ¿Quieres que lo intente ahora?, preguntó. Dudé. Solo un segundo. Luego asentí. Me giré, apoyé el pecho sobre el respaldo del sofá y dejé que sus manos tocaran mi espalda. Al principio fueron movimientos inseguros, torpes. Pero luego encontró el ritmo. Sus dedos recorrían mis músculos tensos con firmeza, buscando aliviar el malestar. No hablábamos. La casa estaba en silencio. El único sonido era nuestra respiración. Mi cuerpo reaccionaba de formas que no esperaba. No era solo alivio. Era otra cosa. Cerré los ojos no por placer, sino por temor a lo que pudiera reflejarse en mi rostro. Sentí como su pulgar rozaba la base de mi cuello, y entonces, por un instante, su mano se detuvo. Abrí los ojos y lo vi reflejado en el espejo frente a nosotros. Estaba mirándome. No como se mira a una madrastra. Ni siquiera como a una mujer casada. Me miraba como se mira a algo que no sabes si debes tocar, pero deseas hacerlo. Yo no aparté la mirada. Él se alejó de inmediato. Murmuró algo que no escuché. Yo no me moví. Me quedé ahí con el corazón latiendo desacompasado. La habitación parecía más pequeña, más caliente, más irreal. Esa noche no dormí. No por culpa ni por miedo. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se había despertado. Y no sabía cómo volver a dormirlo. A la mañana siguiente el ambiente en la casa era distinto, aunque ninguno de los dos lo dijera. Los sonidos habituales, el goteo de la cafetera, los pasos en la escalera, el tintinear de los cubiertos parecían más nítidos, más presentes. Cada gesto que antes había sido automático ahora requería atención, como si el más mínimo error pudiera exponer lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Él bajó tarde con el cabello aún húmedo, y evitó mirarme directamente. Yo, por mi parte, traté de mantener la compostura. Me aferré el tazón de cereal como si fuera un ancla. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí denso. Como si contuviera palabras suspendidas que no se atrevían a caer. Durante el resto del día apenas coincidimos. Él salió temprano a hacer gestiones, y yo aproveché para limpiar la casa de forma casi compulsiva, como si pudiese borrar con trapos húmedos lo que había ocurrido en el salón. Pasé el paño por el sofá donde me había tocado, luego por el espejo que reflejó su mirada. Lo hice con fuerza hasta que los vidrios quedaron empañados de tanto frotarlos. Mi esposo volvió esa noche más temprano de lo habitual. Entró a la casa con una bolsa en la mano y un leve gesto de satisfacción en el rostro. Había comprado ingredientes para cocinar él mismo, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Me sorprendió, pero asentí sin decir mucho. Cenamos los tres juntos. Él lideraba la conversación, preguntando por banalidades y recordando anécdotas de cuando su hijo era niño. Yo lo escuchaba con atención forzada. Mi risa sonaba educada. La de su hijo más nerviosa que de costumbre. Después de la cena, él fue a su estudio. El hijo comenzó a recoger los platos.
Me acerqué para ayudar, pero al acercarme nuestras manos se rozaron al mismo tiempo sobre la mesa. El contacto fue breve e accidental, pero suficiente para congelarnos por un segundo. Él retiró la mano enseguida. Yo me alejé sin mirarlo. Nos entendimos sin palabras, mejor mantener la distancia. Subí a mi habitación antes de lo habitual. No tenía sueño, pero necesitaba aislarme. Me recosté en la cama con un libro entre las manos, aunque no logré pasar de la primera página. Mis pensamientos volvían una y otra vez a lo ocurrido la tarde anterior. No solo al contacto físico, sino a la forma en que me sentí bajo su mirada. Vista. Reconocida. No como madre, ni como esposa, ni como ama de casa. Sino como mujer. Durante los días siguientes hicimos un esfuerzo por recuperar la normalidad. O al menos por aparentarla. Hablábamos poco. Nos cruzábamos en los pasillos con una cordialidad medida, como si estuviéramos fingiendo ser dos desconocidos que compartían el mismo techo por accidente. Cada uno cuidaba sus movimientos, como si estuviéramos rodeados de cristales que podrían romperse con el menor tropiezo. Una mañana al abrir la ventana de la cocina, lo vi afuera, en el jardín, cortando unas ramas secas. Llevaba una camiseta sin mangas, los brazos cubiertos de sudor y tierra. Se notaba concentrado. Observé la firmeza de sus gestos, la forma en que la luz de la mañana delineaba su perfil. Me quedé allí en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y vergüenza. Cerré la ventana antes de que pudiera notarme. Ese mismo día, decidí salir a caminar más tiempo de lo habitual. Quería despejar la mente e evitar estar demasiado en casa. Caminé sin rumbo fijo por calles tranquilas del vecindario, observando las fachadas conocidas, los jardines cuidados, los rostros de personas que no sabían nada de lo que pasaba en mi interior. Me sentí anónima. Me sentí libre, pero también vacía. Al regresar, lo encontré en la cocina preparando algo para almorzar. Me ofreció un plato sin mirarme. Agradecí con un leve gesto y me senté frente a él. Comimos en silencio. No había tensión, pero tampoco comodidad. Solo una especie de tregua silenciosa que ambos parecíamos aceptar. Mi esposo llamó para decir que esa noche saldría con unos colegas del trabajo. Iba a llegar tarde. Yo asentí fingiendo indiferencia, aunque sentí un cosquilleo inmediato en el estómago. No era deseo. Era anticipación, una inquietud difícil de explicar. No planeaba nada. Pero sabía que esa noche estaríamos solos otra vez como aquella tarde. Me preparé una taza de té y me senté en el salón a leer. Él pasó por detrás camino a su habitación, y se detuvo brevemente. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. Asentí. No dije más. Él se quedó allí unos segundos, como si quisiera agregar algo. Luego siguió su camino. Horas más tarde, cuando ya pensaba que no bajaría, lo escuché descender las escaleras. Llevaba una camiseta gris y pantalones de casa. Se dirigió a la cocina, sirvió un vaso de agua y luego se sentó en el sillón más alejado del mío. Encendió la televisión, bajando el volumen al mínimo. Durante un rato estuvimos así, dos personas compartiendo el mismo espacio sin hablar, pero completamente conscientes de la presencia del otro. Me levanté para ir a mi habitación. Al pasar cerca de él, nuestras miradas se encontraron brevemente. No dijimos nada. Pero en ese instante ocurrió. We kissed. Fue breve. Contenido. Pero suficiente para romper la ilusión de control que habíamos intentado mantener. Me separé de inmediato con el corazón latiendo con fuerza. Él se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer a continuación. No necesitábamos palabras. Ambos entendíamos que habíamos cruzado una línea. Subí las escaleras con pasos lentos, sintiendo como la sangre me palpitaba en los oídos. Cerré la puerta de mi habitación con cuidado, apoyándome contra ella. No lloré. Tampoco sonreí. Me sentía desorientada, como si acabara de despertar de un sueño que no sabía que estaba soñando.
Esa noche el silencio fue más pesado que nunca. No por lo que habíamos hecho, sino por lo que habíamos revelado. Porque en ese instante breve y contenido, descubrí algo que ya no podía negar: mi soledad no era el único motivo. También estaba mi necesidad. Mi necesidad de sentirme viva. De volver a ser mirada como una mujer. No como una figura decorativa dentro de una casa ordenada. Sino como alguien que aún tenía fuego, aunque solo quedaran brasas. Y él, aunque no debía, me lo hizo recordar. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si mi cuerpo hubiera dormido pero mi mente hubiese estado despierta toda la noche, repasando una y otra vez cada segundo de lo que había ocurrido. El beso, aunque breve, había sido como abrir una puerta que no sabía que estaba cerrada. Una puerta que ahora no sabía cómo volver a cerrar. Me levanté con movimientos lentos, sintiendo el suelo frío bajo los pies descalzos. Me miré al espejo sin saber bien qué esperar. Mi rostro lucía igual, pero en mis ojos había algo distinto, como si ya no pertenecieran del todo a la mujer que había sido hasta ahora. Bajé las escaleras con cautela, escuchando el silencio de la casa. Era temprano. Aún no se oían pasos ni puertas. La cocina estaba vacía. Me preparé un café sin encender la luz, como si el anonimato de la penumbra pudiera protegerme de mis propios pensamientos. Mientras la cafetera hacía su trabajo, apoyé los codos sobre la encimera y cerré los ojos, intentando ordenar el torbellino que sentía por dentro. No me arrepentía. Esa fue la primera revelación que me incomodó. No había culpa, no en el sentido tradicional. Lo que sentía era vértigo, como estar al borde de algo que no sé si debía empezar, pero que ya estaba en marcha. Me preguntaba si él sentía lo mismo. Si su gesto había sido espontáneo o si llevaba tiempo gestándose, como el mío. Poco después, lo escuché bajar. Reconocí el ritmo de sus pasos y el sonido apagado de sus zapatillas sobre los escalones de madera. No levanté la vista. Sentí cómo se detenía en la entrada de la cocina. Luego avanzó con cautela y se sirvió un vaso de agua. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio no era incómodo, pero sí elocuente. Había cosas que las palabras no sabrían decir. Terminó su agua y salió. Sus pasos se perdieron en la sala. Yo me quedé allí con el café aún caliente entre las manos, preguntándome qué sería de nosotros ahora. ¿Qué significaba todo esto? Y sobre todo, qué iba a pasar cuando mi esposo notara lo que había comenzado a crecer entre nosotros, aunque ninguno lo hubiese buscado intencionalmente. Durante los días siguientes, la rutina pareció volver a instalarse en la casa, pero ya no era la misma. Cada movimiento tenía una carga, una intención no dicha. Él evitaba estar a solas conmigo. Yo lo notaba. Se encerraba en su habitación más tiempo del habitual, salía a caminar solo, se perdía en sus propios pensamientos. Pero cuando nos cruzábamos, aunque solo fuera por un segundo, nuestras miradas se encontraban con una intensidad nueva. Y era suficiente para que mi pecho se llenara de inquietud. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, encontré una camiseta suya entre mis cosas. No supe cómo había llegado ahí. Tal vez en el apuro de la lavadora, o tal vez había estado siempre y yo no lo había notado. La tomé entre mis manos, reconociendo su olor, esa mezcla de jabón y algo más indefinible. Me quedé unos segundos con la prenda pegada al rostro, sintiendo una punzada de deseo mal contenido. Luego la doblé con cuidado y la llevé a su cuarto. Toqué la puerta suavemente, pero no obtuve respuesta. Al abrirla, vi que no estaba. Dejé la camiseta sobre su cama y cerré la puerta despacio. Esa noche mi esposo llegó más tarde que de costumbre. Me avisó por mensaje que se había quedado en la oficina terminando unos informes. Preparé la cena igual, como si esperara que eso significara algo. Comí sola, en silencio. Escuchaba los ruidos de la casa, el crujir de las paredes, el zumbido del refrigerador, y, desde el piso de arriba, los pasos de él. No bajó a cenar. Más tarde, mientras lavaba los platos, bajó por fin. Dijo que no tenía hambre, pero que le apetecía un té.
Asentí sin mirarlo. Preparé la infusión y se la dejé sobre la mesa. Cuando nuestros dedos se rozaron, esta vez ninguno se apartó. No fue intencional. Fue simplemente inevitable. Una continuidad de lo que ya se había abierto paso entre nosotros. Pero tampoco dijimos nada. Subí a mi habitación y me encerré. Esa noche no dormí. Me acosté con el cuerpo quieto pero la mente inquieta, repasando los gestos, los silencios, los límites que habíamos cruzado y los que sabíamos que aún quedaban por cruzar. Me preguntaba si él pensaba en mí de la misma manera. Si se cuestionaba lo mismo. Si en su interior también luchaba contra algo que no sabía cómo nombrar. A la mañana siguiente mi esposo anunció que el fin de semana siguiente debía viajar por trabajo. Sería solo una noche, pero implicaba que la casa quedaría vacía, con él fuera y nosotros dos dentro. La noticia me atravesó como un susurro que se clava sin hacer ruido. Asentí con una sonrisa amable, como si no significara nada. Pero por dentro supe que ese momento marcaría una línea de antes y después. Durante los días que siguieron, la tensión fue creciendo como una cuerda que se estira sin romperse. Cada conversación era breve, cada cruce de miradas más denso. Yo trataba de mantenerme ocupada, de distraerme con tareas absurdas, como reorganizar los estantes o limpiar azulejos que ya estaban limpios. Él, por su parte, pasaba más tiempo fuera, aunque no siempre decía dónde iba. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, lo vi salir con una mochila. Me saludó con un gesto y se marchó. No volvió hasta entrada la noche. Cuando regresó, subió directo a su cuarto. Yo no pregunté. Tampoco él explicó. A veces me descubría deseando que se acercara. Otras, temiendo que lo hiciera. Vivía en un limbo extraño, atrapada entre el deseo y la culpa, entre la memoria de mi esposo y la presencia vibrante de alguien que nunca debió representar nada más que familia. Esa contradicción me agotaba. Pero también me mantenía viva, en una forma nueva. Me sentía despierta. Observaba mi reflejo con otra mirada. Cuidaba mi ropa, mi cabello, mis gestos. No para él. Tampoco para mi esposo. Sino porque había algo en mí que necesitaba atención. Había estado dormido demasiado tiempo, esperando a ser despertado. Una noche, mientras ponía la mesa para la cena, mi esposo se acercó por detrás y me abrazó como hacía años no lo hacía. Fue breve pero sincero. Me preguntó si necesitaba ayuda. Respondí que no, agradecida pero desconcertada. Me pregunté si había notado algo. Si aquel gesto era espontáneo o una señal de sospecha. O si simplemente era coincidencia. Como tantas otras cosas que había preferido no analizar. Dormimos esa noche espalda con espalda, como siempre. Pero sentí su respiración más cerca. Su brazo rozó el mío durante unos segundos, antes de que se girara del todo hacia su lado. Yo cerré los ojos y respiré hondo, deseando que el mundo volviera a la calma. Pero sabiendo en el fondo que la calma ya era una ilusión. Porque lo que se había movido dentro de mí ya no podía deshacerse. Y el día que él se marchara por esa noche de trabajo, lo que quedara entre nosotros dos no sería solo tensión. Sería una decisión. Una consecuencia. Una verdad que ya no podríamos negar. El día del viaje se acercaba y con él, una especie de cuenta regresiva silenciosa que marcaba cada minuto de forma distinta. En apariencia, todo seguía igual. La casa conservaba su ritmo habitual, mi esposo repasaba su itinerario con calma y yo asentía, como si no estuviera prestando atención a otra cosa. Pero dentro de mí la inquietud crecía como una sombra que se alarga con la tarde. El jueves por la tarde, él dejó todo preparado. La maleta junto a la puerta, los papeles en orden, su ropa colgada en el respaldo de la silla. Me pidió que lo llevara al aeropuerto temprano el viernes. Acepté con una sonrisa que me costó mantener. Su tranquilidad me dolía. Su ceguera, aún más. Quise pensar que confiaba en mí, que su serenidad era fruto de años de convivencia estable. Pero también supe que esa paz era lo que me había empujado,
poco a poco, a un terreno más ambiguo. Un terreno en el que dejé de sentirme vista, necesitada, deseada. Esa noche dormí poco. Me despertaba con cualquier ruido como si mi cuerpo intuyera que algo estaba por cambiar. A las 6 de la mañana lo llevé al aeropuerto. El camino fue silencioso, pero sin tensión. Él me tomó la mano antes de bajar del coche y me dijo que regresaría a la tarde siguiente. Le deseé buen viaje. Me besó en la mejilla. Yo mantuve la sonrisa, aún con los ojos húmedos. No por tristeza. Por la certeza de que a partir de ese momento todo estaba en mis manos. Volví a casa con la cabeza llena de pensamientos desordenados. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé en la entrada un largo rato sin moverme. El silencio era absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, la casa me pareció realmente grande. El pasillo, infinito. La sala, demasiado abierta. Subí lentamente a mi habitación, me cambié de ropa, recogí el cabello y traté de distraerme con tareas mecánicas, barrer, regar las plantas, ordenar cajones. Él no bajó hasta casi el mediodía. Al verme en la cocina, saludó con un gesto corto. Yo respondí igual. Su mirada era esquiva, como si no supiera cómo dirigirse a mí. Durante unos minutos intercambiamos frases sueltas sobre el desayuno, el clima, el plan del día. Nada significativo. Pero en el aire flotaba una expectativa que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Pasamos el resto de la mañana en diferentes rincones de la casa. Yo en la sala, hojeando un libro sin leerlo. Él en el patio, reparando algo en la reja del jardín. Los sonidos eran suaves, intermitentes, como si todo conspirara para mantener el ambiente suspendido, a punto de inclinarse hacia algo que todavía no ocurría. Almorzamos tarde. Preparé una ensalada y la dejé servida en la mesa sin decir mucho. Comimos frente a frente, evitando mirarnos demasiado tiempo. Cada bocado era una pausa, una excusa para no hablar. A veces nuestros pies se rozaban por debajo de la mesa. Ninguno los retiraba enseguida. Esos pequeños gestos eran más intensos que cualquier conversación. Después del almuerzo lavé los platos con lentitud, mientras él desaparecía en su habitación. Yo lo sentía cerca, a pesar de la distancia. Como si nuestros pensamientos se mantuvieran entrelazados, incluso sin palabras. Por la tarde salí al jardín con una manta y un libro. Me senté en la parte trasera, bajo el árbol grande. Desde allí podía ver la ventana de su habitación. La cortina estaba corrida. No supe si él me observaba, pero lo sentía. El viento movía las hojas con un sonido suave, rítmico, que me ayudaba a calmarme. Cerré los ojos por un momento intentando alargar ese instante de paz. Pasada una hora, escuché pasos detrás de mí. No abrí los ojos. Sabía que era él. Se acercó y se sentó a mi lado, sin decir palabra. Sentí su presencia como una presión silenciosa en el aire. No lo miré. No quise apresurar nada. Él tampoco. Permanecimos así, uno al lado del otro sin hablar, compartiendo el mismo espacio y el mismo silencio. Después de un rato, habló. Su voz era baja, apenas un susurro. Me dijo que no sabía cómo manejar lo que estaba sintiendo. Que no quería ponerme en una situación incómoda. Yo seguí mirando al frente. Le respondí que no había una forma correcta de manejar aquello. Que lo que sentíamos no era un error, pero sí una complicación. Dijo que pensaba irse de la casa pronto, buscar su propio espacio. Que quizás eso ayudaría a enfriar las cosas. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y vacío. Le dije que lo entendía. Que quizás era lo mejor. Pero mis palabras sonaban lejanas, como si las dijera otra persona. Nos quedamos en silencio nuevamente. Esta vez más largo. El sol comenzaba a caer y la luz cambiaba de tono. Me puse de pie para volver a entrar. Él también se levantó, pero no me siguió. Lo vi caminar hacia el otro lado del jardín, con las manos en los bolsillos. Su figura se recortaba contra el cielo anaranjado.
Esa noche la casa parecía aún más silenciosa que de costumbre. La ausencia de mi esposo se hacía evidente en cada rincón. En el perchero vacío, en el sillón sin su taza de café, en la cama sin su respiración pausada. Me duché con lentitud, dejando que el agua corriera largo rato sobre mis hombros. Me puse una bata liviana y salí al pasillo. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Dudé. Di un paso hacia adelante, luego otro. Toqué suavemente, pero no esperé respuesta. Entré. Estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera. Se giró al verme sorprendido. No dijimos nada. Me acerqué despacio. Él se levantó como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Nuestros ojos se encontraron. Y otra vez, ese silencio cargado de todo lo que no sabíamos decir. Le dije que no estaba segura de qué hacer con todo esto. Que no quería hacer daño a nadie, pero que tampoco podía ignorar lo que sentía. Él asintió sin moverse. Le pedí que me dijera algo, lo que fuera. Pero permaneció callado. Volví sobre mis pasos, salí de su habitación y regresé a la mía. Cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré. No estaba triste. Estaba llena de preguntas, de miedos, de deseos contrariados. Sabía que esa noche sería larga. Que la incertidumbre sería la única compañía. Miré el reloj. Eran apenas las 9. Y sin embargo sentía que había pasado un día entero. Un día hecho de silencios, de palabras no dichas, de gestos detenidos a medio camino. Me acosté sin apagar la luz. Afuera, el viento seguía moviendo las hojas. Dentro de mí, nada estaba quieto. Nada. Y sabía que al día siguiente tampoco lo estaría. El día siguiente amaneció con un cielo gris y pesado, como si el clima reflejara con exactitud el peso que sentía dentro de mí. Me levanté temprano, aunque no había dormido más de unas horas. La casa seguía en silencio, envuelta en una calma que no era tranquilidad, sino espera. Bajé las escaleras con pasos lentos, deseando que el café me ofreciera el consuelo que el descanso no había logrado darme. La cocina olía a humedad y madera. Preparé la cafetera sin pensar, con gestos automáticos, como si al repetir lo conocido pudiera fingir que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. No de manera escandalosa ni visible, sino en lo interno, en la forma en que ya no podía mirarme al espejo sin enfrentar preguntas que no quería responder. Mientras bebía el primer sorbo, escuché sus pasos en el piso de arriba. Lentamente descendió las escaleras y apareció en el umbral de la cocina. Vestía ropa cómoda, pero su postura era tensa. Me saludó con un movimiento leve de la cabeza, y yo respondí con un gesto similar. No dijimos nada más. Se sirvió agua y se sentó al otro lado de la mesa. Estuvimos así, frente a frente, cada uno con su taza o vaso, sin pronunciar palabra. No era incomodidad, era contención. Una especie de esfuerzo conjunto por no permitir que las emociones desbordaran lo que apenas lográbamos mantener en equilibrio. Él fue el primero en romper el silencio. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Respondí que no. Luego añadió que pensaba salir un rato, dar una vuelta. Asentí. Se levantó, tomó su chaqueta y se fue. Me quedé sola, sintiendo como el eco de la puerta al cerrarse parecía más fuerte que de costumbre. Pasé las siguientes horas en mi habitación, ordenando ropa, revisando cajones, buscando algo que hacer para no pensar. Pero todo me llevaba al mismo lugar, el momento en que nuestras miradas se encontraban y sabíamos que sin decirlo, había algo más. Algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Algo que no debía existir, pero ya estaba ahí. Por la tarde, cuando volvió, lo noté más sereno. O quizá era yo la que proyectaba esa calma en él para poder sostener la mía. Me dijo que había traído algo para cenar. Una pizza. Nada especial, pero suficiente para evitar tener que cocinar. Puso la caja sobre la mesa, sirvió 2 platos y colocó servilletas sin mirarme. Yo lo ayudé en silencio. Comimos sin prisa. La televisión estaba encendida en un volumen bajo,
como un fondo que pretendía normalidad. Durante un momento pude casi creer que éramos dos personas comunes compartiendo una comida sin más implicaciones. Pero cada gesto, cada pausa, decía otra cosa. Cuando terminamos, recogí los platos. Él se ofreció a lavarlos y acepté. Me senté en el sillón, tomando una copa de vino. Observé cómo se movía por la cocina, cómo su espalda se curvaba levemente al inclinarse sobre el fregadero. Había algo en esa escena cotidiana que me conmovía, como si por fin pudiera ver al ser humano detrás de todas las barreras que nos habíamos impuesto. Terminó de lavar, secó sus manos y se sentó a mi lado, dejando una distancia prudente. Permanecimos en silencio por unos minutos, escuchando el zumbido lejano del refrigerador, el tic-tac del reloj y la lluvia suave que comenzaba a caer afuera. Cada sonido parecía estirar el momento, alargarlo como un hilo que no se quería romper. De pronto me habló. Dijo que no había planeado nada de esto, que jamás se imaginó en una situación así. Que se sentía confundido pero no arrepentido. Que si bien sabía que era complicado, no podía negar lo que sentía. Yo escuchaba sin mirarlo. No por desinterés, sino porque mis propias emociones ya estaban demasiado cerca de la superficie. No quería romperme. Le respondí con voz baja. Le dije que yo también me sentía confundida. Que no buscaba nada. Que no esperaba nada. Pero que lo que habíamos compartido, por breve que fuera, había removido algo que creía dormido. Algo que ni siquiera sabía que seguía en mí. Él giró el rostro hacia mí. Su mirada era clara, directa, pero no exigente. No pedía explicaciones. Solo reconocimiento. Y yo se lo di con la mirada. Fue entonces cuando ocurrió. We kissed. No fue impulsivo. No fue torpe. Fue una decisión compartida, sin palabras, sin señales, solo una verdad que pedía salir. El beso fue contenido, lento, con la dulzura de lo que no quiere precipitarse. Cuando nos separamos no dijimos nada. No hacía falta. Después él se levantó, recogió su vaso y subió a su habitación. Yo me quedé en el sofá, sintiendo el calor aún presente en mis labios. Me llevé la mano al pecho como si pudiera calmar los latidos acelerados. Miré hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, cada gota marcando un ritmo que no sabía si era final o comienzo. Me quedé allí largo rato. No quería moverme. No quería enfrentar el reflejo de mi rostro en el espejo del pasillo ni el crujir de la madera bajo mis pies. No quería tomar decisiones. Solo necesitaba estar. Respirar. Dejar que el peso de ese momento encontrara su lugar dentro de mí. Subí finalmente a mi habitación. Cerré la puerta con suavidad y me senté frente al espejo. Me miré largo rato buscando respuestas. No encontré ninguna. Pero sí encontré algo más, una certeza nueva. Una conciencia de lo que había hecho y de lo que eso significaba. No era solo un beso. Era un punto de inflexión. Un movimiento en la línea recta de mi vida que no se podía deshacer. Esa noche dormí con el corazón agitado, pero sin culpa. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que tarde o temprano, la verdad tendría que enfrentarse con la realidad. Pero aún no era ese momento. Aún teníamos la noche. Y con ella el silencio que compartíamos sin necesidad de explicaciones. Un silencio que decía mucho más de lo que cualquier palabra podría nombrar. A la mañana siguiente desperté con una sensación distinta. El aire en la habitación era denso, no por el calor ni por el clima, sino por algo que no se podía ver pero que se sentía con claridad. Era como si la casa hubiese absorbido lo que ocurrió la noche anterior y ahora lo devolviera en forma de una presencia invisible, palpable en cada rincón. Me senté en la cama observando las sombras que la luz proyectaba sobre la pared, intentando ordenar mis pensamientos antes de enfrentar el nuevo día. Me duché sin prisa, dejando que el agua cayera sobre mis hombros mientras repasaba en mi mente cada detalle del día anterior. No buscaba explicaciones ni justificaciones. Solo necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí.
Recordaba la intensidad de la mirada, el silencio lleno de significado, el gesto lento que nos había acercado. Lo sentía todo aún presente en mi piel, en mi respiración, en la forma en que mis manos temblaban al enjabonarse. Bajé a la cocina pasadas las 8. Él ya estaba allí, sentado con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana. No se sobresaltó al verme. Levantó la vista apenas y asintió con un gesto discreto, casi imperceptible. Yo respondí igual. No intercambiamos palabras. No era necesario. Lo que habíamos compartido ya no requería explicación. Preparé mi desayuno sin hacer ruido, cuidando cada movimiento. Sentía que cualquier gesto en falso podía romper la frágil calma que ambos sosteníamos con esfuerzo. Me senté frente a él, manteniendo una distancia prudente. Comimos en silencio. Solo el sonido de las cucharas tocando la cerámica rompía la quietud. Después de desayunar, él salió al jardín. Lo observé desde la ventana mientras regaba las plantas con movimientos lentos y pensativos. Había en su forma de caminar una especie de contención, como si llevara dentro algo que no sabía cómo expresar. Yo me quedé en la cocina, limpiando las superficies ya limpias, buscando un propósito para ocupar mis manos. Más tarde, cuando subí a mi habitación para ordenar ropa, encontré algo que me descolocó. En la cómoda, justo encima del cajón de las bufandas, había una hoja doblada en dos. No tenía nombre, ni firma, ni fecha. Pero era una carta. Breve, escrita con letra conocida. En ella, él decía que necesitaba alejarse unos días, aclarar sus ideas, pensar en frío. Que no quería causar daño, pero que no podía continuar como si nada. Que necesitaba espacio. Sentí un golpe seco en el pecho. Un vacío que no sabía cómo llenar. Me senté en el borde de la cama, con la carta entre las manos, releyéndola una y otra vez. No lloré. Al menos no de inmediato. Permanecí inmóvil durante varios minutos, tratando de comprender el sentido de sus palabras. La decisión no me sorprendía, pero sí la forma. El silencio. La distancia. La falta de una conversación. Bajé con la carta en la mano, pero ya no estaba en casa. Su mochila había desaparecido del perchero. El coche seguía allí, lo que significaba que se había ido a pie. No sabía si había ido lejos, si volvería pronto, si volvería en absoluto. No lo sabía y eso me dolía más que cualquier cosa. El resto del día transcurrió en una lentitud insoportable. Cada habitación parecía más vacía. Cada rincón me hablaba de su ausencia. No había dejado ninguna pertenencia visible, como si se hubiese llevado consigo incluso el aire que respiraba en esta casa. Caminé sin rumbo por los pasillos, me senté en el sillón, subí y bajé escaleras como esperando encontrar algo distinto, una señal, un indicio. Pensé en llamar a mi esposo, pero no lo hice. No tenía nada que decirle. No aún. Sabía que regresaría pronto y la idea de enfrentarme a su mirada sin haber resuelto lo que llevaba dentro me provocaba ansiedad. Todo en mí estaba suspendido. Ni un paso adelante ni uno atrás. Solo un punto inmóvil en medio de una tormenta emocional que no sabía cómo calmar. Por la noche preparé una cena simple. Comer sola siempre me había parecido un acto triste, pero esa noche lo fue más que nunca. La silla vacía frente a mí era un recordatorio constante de todo lo que había pasado. Y también de todo lo que no se había dicho. Me serví una copa de vino que no terminé. Subí a mi habitación temprano, sin energía ni ánimo. Me acosté sin apagar la luz. Miré el techo durante horas, escuchando el silencio, esperando algo que no llegaba. En mi cabeza su voz repetía una y otra vez las palabras escritas en esa nota. No quería hacer daño. Necesitaba pensar. Tenía que alejarse. Lo entendía. Pero eso no lo hacía menos doloroso. Al día siguiente me levanté con los ojos hinchados y el cuerpo pesado. Bajé a la cocina y encontré una taza limpia en el fregadero. Un detalle mínimo, pero suficiente para saber que había vuelto en algún momento durante la noche. El alivio me golpeó con fuerza.
No estaba lista para perderlo del todo. No todavía. Más tarde lo escuché caminar por el pasillo. Bajó con paso firme y entró a la cocina. No me miró al principio. Sirvió café, se sentó en la misma silla de siempre y por fin alzó la vista. Su expresión era tranquila, pero seria. Nos miramos un instante y aunque no hablamos, supe que había vuelto distinto. Que algo había cambiado en él. Y también en mí. Durante un largo rato compartimos ese espacio sin decir palabra. Pero esta vez el silencio no era tenso. Era necesario. Un espacio donde respirar sin presión. Sin preguntas. Sin promesas. Sabía que tendríamos que hablar. Que nada podía quedarse suspendido para siempre. Pero ese momento aún no había llegado. Por ahora, lo único que necesitábamos era saber que ambos seguíamos allí. Que el otro no había desaparecido. Que pese a la confusión, el vínculo seguía vivo, aunque fuera invisible a los ojos de los demás. Después él se levantó, dejó su taza en el fregadero y subió a su habitación. Yo me quedé sola, mirando cómo el vapor del café se disipaba lentamente en el aire. Y comprendí que a veces el mayor acto de amor es dejar que el otro respire. Aunque eso signifique mantener una distancia dolorosa. Aunque eso implique no saber qué vendrá después. La noche siguiente comenzó como tantas otras, con la casa en silencio, la televisión encendida a bajo volumen, y la rutina desplegándose con una calma engañosa. Había algo en el aire que me inquietaba, una vibración sutil que no sabía de dónde venía. Tal vez era mi propia anticipación. Tal vez era simplemente la certeza de que algo estaba a punto de quebrarse. Mi esposo aún no había regresado de su viaje. Faltaban unas horas. Y sin embargo, todo en mí parecía prepararse para una despedida o un comienzo. No sabía cuál de las dos cosas me aterraba más. Durante el día apenas habíamos intercambiado palabras. Nos cruzamos en la cocina, en las escaleras, en el pasillo, como dos personas que comparten un secreto tan pesado que ni siquiera se atreven a rozarse. Había vuelto, sí. Pero no había explicado nada. Ni yo lo pedí. Lo acepté porque no tenía fuerzas para exigir más. Sentía que todo estaba sostenido por hilos demasiado delgados, que una palabra mal dicha podía hacer colapsar lo que aún se mantenía en pie. Cuando cayó la tarde, el cielo se cubrió de nubes. Un viento cálido comenzó a soplar, y el aire se volvió pesado, como si anunciara una tormenta inminente. Cerré las ventanas, recogí las cortinas y encendí algunas luces. El ambiente se volvió íntimo, casi irreal. El silencio era absoluto. Y en ese silencio, el tiempo comenzó a comportarse de otro modo. Los minutos se alargaban, las sombras se estiraban sobre las paredes como si quisieran envolverlo todo. Subí a mi habitación, me duché en calma y me vestí con ropa ligera. No elegí nada con intención. Solo quería estar cómoda. Sin artificios. Sin excusas. Me senté en el borde de la cama, mirando la puerta cerrada, escuchando el zumbido de la electricidad, los pequeños sonidos de la casa respirando con nosotros dentro. Cuando bajé lo encontré en la sala. Estaba sentado con la mirada fija en la ventana, observando cómo las ramas del árbol del jardín se movían con violencia creciente. La tormenta se acercaba. Me senté al otro lado de la sala, sin decir nada. Durante varios minutos permanecimos así, separados por unos pocos metros y por todo lo demás. Cada uno sumido en sus pensamientos, pero conectados por una tensión invisible que nos envolvía. Entonces se fue la luz. La casa quedó en completa oscuridad. Solo la luz intermitente de los relámpagos iluminaba por segundos las paredes, proyectando sombras deformes y cambiantes. Me levanté con cautela, buscando una linterna. Él hizo lo mismo. Nos encontramos en la cocina. Nuestras manos se tocaron al buscar el mismo cajón. Una chispa, una descarga o un recuerdo de lo que habíamos intentado evitar. Encontré una vela y la encendí. La llama tembló al principio como si también dudara. La puse sobre la mesa.
Su luz era cálida, suficiente para distinguir nuestras caras. Nos miramos. No dijimos nada. No era necesario. El silencio hablaba más que cualquier frase. Nos sentamos uno frente al otro. La vela entre nosotros. La lluvia comenzó a golpear las ventanas. El viento silbaba por las rendijas. Todo alrededor parecía conspirar para encerrarnos en ese momento suspendido. Él me observaba con una mezcla de calma y confusión. Yo no podía sostenerle la mirada por mucho tiempo, así que bajé los ojos. Mis manos jugaban con el borde del mantel. De pronto se levantó. Caminó hacia la sala y volvió con una manta. La colocó sobre mis hombros con un gesto suave, sin tocarme más de lo necesario. Yo la sostuve con las manos, agradecida. No tanto por el calor, sino por el gesto. Luego se sentó a mi lado. No frente a mí, sino a mi lado. Pasamos así largos minutos, escuchando la lluvia, el viento, los truenos en la distancia. A veces nuestras piernas se rozaban levemente. Ninguno se movía. Ninguno pedía más. Ni menos. Solo estábamos ahí, en una burbuja que se formó sin aviso. La vela comenzó a consumirse. La mecha chispeaba. Yo sabía que ese momento no iba a durar para siempre. Que una vez que regresara la electricidad, todo volvería a su lugar. Él volvería a su habitación. Yo volvería a mi cama. Y la normalidad, esa vieja conocida, se impondría como siempre. Pero por ahora, aún era de noche. Aún llovía. Aún el mundo parecía haberse detenido. Y entonces ocurrió. Pasamos la noche juntos. No necesito explicar cómo. No quiero describir gestos ni momentos exactos. Solo puedo decir que fue real. Profundo. Silencioso. Como si el mundo entero hubiese desaparecido y solo quedáramos nosotros dos, tratando de entender lo que sentíamos, lo que habíamos cruzado, lo que ya no podíamos negar. No hubo promesas. No hubo planes. Solo cuerpos encontrándose en el único lenguaje que no requiere traducción. No fue una huida. Fue un reconocimiento. Una forma de decir, aquí estoy y te veo. Cuando la vela se apagó, la oscuridad nos envolvió por completo. Nos quedamos allí inmóviles, respirando el mismo aire. El ruido de la lluvia seguía, pero ahora era lejano. El viento golpeaba, pero no nos importaba. Solo nosotros. Solo ese instante. No sé a qué hora me dormí. Solo recuerdo que desperté con su brazo rodeando mi cintura, su respiración tranquila sobre mi cuello, y una calma que hacía mucho tiempo no sentía. Me quedé así unos minutos sin moverme, sin pensar. Solo sintiendo. Dejando que el mundo me alcanzara lentamente. Sabía que cuando la luz volviera, también lo haría la realidad. Que cuando mi esposo regresara, habría preguntas. Que nada sería igual. Pero en ese momento, mientras la oscuridad aún nos protegía, me permití creer que todo podía detenerse. Al menos por una noche. Una sola noche donde no fuimos lo que éramos, ni lo que debíamos ser. Solo lo que necesitábamos ser. Humanos. Frágiles. Reales. Me desperté antes que él. La luz de la mañana se colaba por la ventana entreabierta, suave, pálida, filtrada por las nubes aún pesadas de la tormenta de la noche anterior. Permanecí en silencio, inmóvil, escuchando su respiración tranquila detrás de mí. No quería moverme, no quería romper ese instante frágil donde aún todo parecía posible. Pero también sabía que no podía quedarme allí. No por mucho tiempo. El mundo ya había comenzado a girar otra vez, y con él regresarían las preguntas, las decisiones, los silencios más difíciles de sostener. Con cuidado me levanté de la cama. Sentí el suelo frío bajo los pies descalzos. Caminé hasta el pasillo sin mirar atrás, como si así pudiera evitar enfrentar lo que acababa de dejar entre las sábanas. Entré en mi habitación y cerré la puerta con lentitud, como quien teme despertar a un sueño.
Me senté al borde de la cama, y por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar hondo. Un aire distinto llenó mis pulmones. No era alivio. Tampoco culpa. Era algo nuevo. Una mezcla de temor y certeza. Sabía lo que había hecho. Y sabía que nada volvería a ser igual. Fui al baño, me lavé el rostro, peiné el cabello con movimientos lentos. Al verme en el espejo, encontré una mirada distinta en mis propios ojos. Había algo más firme, más consciente. No más feliz, pero sí más real. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que unas semanas atrás se perdía en los pasillos de una casa silenciosa. Algo en mí había despertado. No sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que no podía deshacerlo. Bajé a la cocina y comencé a preparar café. Los movimientos eran automáticos, pero la mente estaba lejos, repasando cada detalle de la noche anterior. El sonido del agua hirviendo, el aroma del café mezclado con el del pan tostado, todo parecía más intenso, como si mis sentidos se hubieran agudizado. O tal vez era solo el efecto de la conciencia, del presente vivido con todo el cuerpo. Él bajó poco después. Lo escuché en las escaleras, sus pasos lentos, pausados, como si no supiera qué encontrar al llegar. Al entrar en la cocina, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Fue breve pero suficiente para entendernos. No dijimos nada. Le ofrecí una taza de café, que aceptó con un gesto. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa, como habíamos hecho tantas veces antes. Pero esta vez cada sorbo, cada silencio, tenía un peso nuevo. Terminó su café, lavó su taza, y salió al patio sin decir palabra. Lo vi a través de la ventana, apoyado en la baranda, mirando hacia la calle vacía. No había necesidad de seguir hablando. No aún. Cada uno necesitaba procesar lo ocurrido en su propio tiempo. Y quizás también en su propio espacio. Yo subí a mi habitación. Me senté junto a la ventana, observando cómo las gotas rezagadas de la tormenta resbalaban por el vidrio. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Pero dentro de mí, las nubes seguían densas. No por remordimiento. No era exactamente eso. Sino por la complejidad de lo que ahora llevaba conmigo. La conciencia de un vínculo que había crecido en el silencio, en lo no dicho, en los espacios vacíos que otros dejaron atrás. Pensé en mi esposo. En su regreso inminente. En cómo lo miraría. En qué sería capaz de ocultar y qué no. Me pregunté si sería capaz de sostener la mirada sin que mis ojos hablaran antes que yo. No sabía qué le diría. O si le diría algo. Lo único claro era que ahora había algo que me atravesaba entera. Algo que ya no dependía solo de lo que hiciera o dejara de hacer, sino de lo que sentía. Y eso no podía cambiarse por voluntad. Por la tarde salí a caminar. Necesitaba aire, espacio, un entorno que no me recordara cada segundo lo que había ocurrido dentro de esas paredes. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por las calles tranquilas del barrio. Saludé con una sonrisa leve a vecinos que no conocía. Observé a los niños jugando en las veredas, a los perros asomados por las rejas. Todo seguía su curso. El mundo no se había detenido. Solo el mío. Cuando regresé, la casa estaba tranquila. Él estaba en la sala, leyendo. Nos cruzamos una vez más sin hablar, pero esta vez con menos tensión. Como si el silencio ya no fuera una carga, sino un acuerdo. Cada uno en su sitio, dejando que las horas pasaran. Al anochecer, mi esposo llamó. Dijo que ya estaba en camino. Que el vuelo había llegado sin inconvenientes. Que me vería en una hora. Su voz sonaba como siempre. Cálida, confiada, ajena a todo lo que había ocurrido durante su ausencia. Asentí. Le respondí con frases breves. Al cortar, me quedé mirando el teléfono en la mesa. Sabía que ahora sí, la calma se terminaba. Que los días suspendidos llegaban a su fin. Subí a cambiarme de ropa. Me miré al espejo una vez más,
intentando encontrar el rostro que él esperaba ver al llegar. Pero ese rostro ya no existía. No podía fingir. Solo podía sostener lo que había. La verdad silenciosa de lo que había vivido. De lo que había sentido. Y de lo que aún no sabía cómo terminar. Cuando finalmente escuché las llaves en la puerta, el corazón me dio un vuelco. Caminé hasta la entrada con pasos firmes. Lo recibí con una sonrisa medida. Él me abrazó como siempre, dejando su maleta en el suelo, hablando de lo cansado que estaba, de lo poco que había dormido. Yo asentía, lo escuchaba, pero en mi interior otra voz crecía. Una que me recordaba lo que había hecho. Y lo que eso significaba. Durante la cena, todo fue normal. O al menos así lo parecía. Él hablaba. Yo servía. Él reía. Yo sonreía. Él contaba. Yo escuchaba. Pero dentro de mí una parte observaba la escena desde lejos, como si ya no perteneciera del todo a esa rutina. Como si ya no pudiera volver a ser la mujer que él creía conocer. Esa noche al acostarnos él me abrazó por la espalda. Su respiración era lenta, serena. Yo cerré los ojos, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío. Y comprendí que el verdadero conflicto no era lo que había hecho, sino lo que había revelado en mí. Algo que había estado dormido. Algo que ya no podía ignorar. Y así, con los ojos abiertos en la oscuridad, supe que el verdadero cambio no había sido en la relación. Había sido en mí. Y que aunque todo pareciera seguir igual, por dentro, ya no era la misma. Porque había vivido algo que no se podía desvivir. Porque había sentido algo que no se podía desentender. Porque aunque nadie lo supiera aún, mi vida ya había tomado otro rumbo. Silencioso. Pero definitivo. Los días que siguieron al regreso de mi esposo fueron extrañamente serenos. Demasiado serenos, diría ahora. Todo parecía estar en orden, como si no hubiese ocurrido nada. Las comidas volvían a servirse a la misma hora, las conversaciones eran correctas, y por las noches él volvía a su costumbre de quedarse dormido leyendo mientras yo fingía que también conciliaba el sueño. Era como si una capa de barniz invisible hubiese sido aplicada sobre nuestra rutina, dándole brillo, cubriendo grietas, pero sin reparar nada en profundidad. En apariencia, todo estaba bien. Pero yo ya no era la misma. Y aunque trataba de ajustarme a esa versión anterior de mí misma, ya no encajaba. Era como querer volver a usar una prenda que un día dejó de quedarte. Podías forzarla a acomodarla, hasta cerrarla con esfuerzo. Pero algo dentro de ti sabía que esa etapa había pasado. Él no preguntaba nada. No parecía notar los silencios nuevos, ni mis ausencias momentáneas de pensamiento en medio de conversaciones banales. Me pregunté si de verdad no percibía el cambio o si, por el contrario, había elegido no verlo. Tal vez, de forma inconsciente, ambos compartíamos el mismo pacto de no hablar. No indagar. No mirar de frente aquello que podía romperlo todo. Con él en casa, el ambiente era distinto. Más controlado. Más rígido. Los espacios se llenaban con su energía, y la tensión que yo sentía aumentaba. Evitaba quedarme a solas con el otro. No porque temiera algo, sino porque no quería añadir confusión a lo que ya se había desordenado dentro de mí. Nuestra comunicación se volvió más escasa, más prudente. Nos saludábamos con un leve gesto, un buenos días dicho en voz baja, alguna frase suelta en la cocina. Pero nuestras miradas evitaban encontrarse demasiado tiempo. Un jueves por la tarde, al regresar de hacer compras, lo encontré en el pasillo, saliendo de su habitación. Cruzamos nuestras miradas por un segundo. El tiempo se detuvo. Fue breve, pero me bastó para sentir ese peso que se había acumulado en nuestros silencios. En sus ojos no había reproche, pero sí una distancia que no existía antes. Una mezcla de resignación y comprensión. Como si supiera que nada podía volver a ser como era, aunque lo intentáramos. Ese día comprendí que él también había cambiado. No sabía cómo ni cuándo, pero lo había hecho. Tal vez la noche compartida lo había transformado.
Tal vez la decisión de no volver a hablar de eso lo había endurecido. Lo cierto es que ya no era el mismo. Ya no me buscaba. Ya no se quedaba en la cocina conmigo mientras preparaba café. Ya no ofrecía su ayuda como antes. Simplemente se deslizaba por la casa como una sombra más. Y sin embargo su presencia seguía siendo fuerte. En cada rincón, en cada gesto, en cada detalle. Yo sabía que aún me pensaba. Que aún me observaba en silencio. Que no era indiferencia, sino algo más complejo. Tal vez culpa. Tal vez confusión. O quizás, la misma lucha interna que yo sentía. Esa noche al acostarme encontré en mi mesa de noche una pequeña nota doblada. No tenía nombre pero reconocí la letra al instante. Decía pocas palabras, no sé cómo seguir, pero estoy aquí. Nada más. No era una declaración. No era una petición. Era una verdad, escrita con sinceridad. La guardé en el cajón sin pensar. No por rechazo, sino porque no sabía qué hacer con ella. Lo entendía. Yo tampoco sabía cómo seguir. Pero también estaba allí. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi esposo me sorprendió con flores. Un ramo sencillo pero inesperado. Las depositó sobre la mesa con una sonrisa cálida y me besó en la frente. Me dijo que había pensado en mí durante su viaje, que se alegraba de volver a casa. Yo le respondí con gratitud, sin saber cómo manejar ese gesto en medio de todo lo que pasaba dentro de mí. Las flores eran hermosas, sí. Pero también eran una señal de lo que él creía que aún éramos. Y yo ya no estaba segura de que esa versión nuestra siguiera viva. Agradecí con una sonrisa y coloqué las flores en un jarrón. Me dolió ver cómo embellecían la cocina, cómo aportaban color y frescura, porque eran un recordatorio de todo lo que él todavía quería rescatar. Y yo ya no sabía si podía ser rescatada. Por la tarde salí a caminar. Necesitaba espacio, aire, distancia. Caminé hasta el parque cercano, me senté en un banco y observé a las personas pasar. Niños corriendo, parejas conversando, ancianos leyendo el periódico. Todo seguía su curso. Nadie sospechaba que dentro de mí había un terremoto silencioso que no cesaba. Me pregunté qué pasaría si alguien supiera la verdad. No solo la acción, sino lo que había detrás de ella. La carencia. El vacío. El deseo de sentirse viva, vista, tocada, escuchada. Me pregunté cuántas otras mujeres caminaban por la vida con una historia parecida en el pecho, guardada con cuidado, bajo capas de normalidad. Regresé antes del anochecer. La casa olía a comida recién hecha. Mi esposo había preparado algo especial. Me dijo que quería que cenáramos tranquilos como antes. Me senté frente a él, sonreí, conversé. Respondí a sus preguntas, reí con sus bromas. Lo hice por él, pero también por mí. Porque no estaba lista para romperlo todo. Porque aún no sabía si era capaz de renunciar a lo que habíamos construido. Después de la cena, me quedé un momento en la cocina, recogiendo los platos, ordenando. Él subió a ducharse. Y fue en ese instante de soledad cuando sentí que alguien me observaba desde el marco de la puerta. Giré lentamente. Era él. El otro. Me miraba en silencio. No dijo nada. No avanzó. Solo me observó por unos segundos y luego se fue. Ese gesto me dejó paralizada. Me senté temblando. No de miedo. De reconocimiento. Porque esa mirada había dicho más que 1000 palabras. Y supe sin que nadie lo confirmara, que todo estaba a punto de cambiar otra vez. Subí a mi habitación tarde con pasos lentos. Mi esposo ya dormía. La casa estaba en silencio. Solo el zumbido leve del ventilador llenaba el espacio. Me acosté a su lado, sin tocarlo. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que estaba llegando el momento en que tendría que elegir. No entre dos personas, sino entre dos verdades. Y aún no sabía cuál de ellas era la mía.
El tiempo desde aquella noche no se había movido de forma lineal. Avanzaba así, pero con interrupciones internas, como si cada recuerdo nuevo arrastrara consigo el peso de los días anteriores. Vivía con dos versiones de mí, la mujer que aún intentaba mantener en pie su vida familiar, y la que había cruzado un límite invisible del que ya no se podía regresar. No se trataba solo del hecho, sino de la conciencia de haber sentido algo que trastocaba todas mis certezas. Mi esposo seguía comportándose con una amabilidad constante, incluso más atento de lo habitual. Había pequeños gestos que antes no tenía, preguntarme cómo había dormido, prepararme el café sin que yo lo pidiera, mencionarme algún plan a futuro como si buscara aferrarse a un nosotros que para él aún estaba intacto. Yo escuchaba, respondía, asentía, pero cada frase me hería un poco más. No por culpa, sino porque sabía que había dejado de ser parte de esa imagen sin grietas que él intentaba restaurar. Una mañana, mientras preparaba la mesa para el desayuno, me detuve frente a la ventana. El jardín estaba cubierto por una fina capa de rocío. Las hojas parecían más verdes, el aire más limpio, y sin embargo, todo me resultaba ajeno. Una parte de mí quería volver a pertenecer a esa quietud, recuperar la versión simple de las cosas. Pero ya no era posible. No después de lo vivido. No después de haber sentido que existía algo más allá de la rutina cómoda. Mi esposo bajó, me abrazó por la espalda con ternura, y yo lo dejé. No me aparté. No reaccioné. Solo me quedé ahí sintiendo el contraste entre su calidez y mi frialdad interna. Me hablaba de una salida al campo para el fin de semana. Quería desconectarse, decía, respirar aire puro, estar solos. Le dije que sonaba bien, aunque por dentro sabía que no sería capaz de disfrutarlo. La distancia que se había abierto entre nosotros no era geográfica, sino emocional. Y eso no se arreglaba con escapadas. Después del desayuno, salí a caminar. Necesitaba pensar sin distracciones. Necesitaba estar lejos de los dos. La calle estaba tranquila. Avancé por rutas que conocía de memoria, pero que esa mañana me parecieron nuevas. Cada paso era una forma de ordenar mis pensamientos, de entender en qué momento exacto se había desdibujado la frontera entre lo permitido y lo vivido. Volví al mediodía. Él estaba en su estudio, trabajando. El otro también estaba en casa. Lo sentía, aunque no lo viera. La energía era distinta. El silencio entre las habitaciones no era vacío, era expectante. Entré en la cocina, me serví agua y fue entonces cuando lo vi, sobre la mesa del comedor, junto al jarrón con las flores ya marchitas, había una nota doblada en dos. La tomé. Era su letra. La nota era breve. Decía que se iría esa tarde. Que había conseguido alojamiento en otro lugar. Que era lo mejor. Que no quería permanecer en una casa donde su presencia podía causar daño. No me decía adiós ni tampoco explicaciones innecesarias. Solo dejaba constancia de su decisión. Mis manos temblaron. Me senté. Leí la nota 2 veces. Luego 3. El mundo no se detuvo. Afuera los pájaros seguían cantando, las hojas se movían con el viento. Pero dentro de mí algo se desmoronó en silencio. No lo vi salir. No escuché la puerta. Solo supe más tarde al subir al piso de arriba que su habitación estaba vacía. La cama tendida. El armario limpio. Ningún objeto. Solo el aire denso de una ausencia reciente. Me quedé de pie en la puerta, mirando el espacio que había ocupado durante semanas, ahora deshabitado. Me llevé una mano al pecho. No lloré. Pero sentí una presión que me costaba disimular. Esa noche mi esposo me encontró más callada de lo habitual. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Me ofreció preparar té. Acepté. Mientras lo hacía me observaba de reojo, como si intuyera que había algo más detrás de mi aparente tranquilidad. Pero no preguntó. Y yo no ofrecí respuestas. Nos sentamos juntos en el sofá.
Él hablaba de sus planes de retiro, de lo bien que le iría cambiar de ritmo, hacer cosas juntos. Yo lo escuchaba como si esas palabras vinieran de otro tiempo. Uno al que yo ya no pertenecía. Al acostarnos, su mano buscó la mía. La tomó con naturalidad, como quien lo ha hecho durante años. Yo se la dejé. Cerré los ojos. Supe que me quería. Supe que me había querido siempre, aunque a veces sin notarme. Su amor era verdadero, pero no bastaba. Porque no era el amor el problema, sino la forma. El modo en que nos habíamos vuelto invisibles el uno para el otro. Pasaron los días. Lentamente la casa volvió a su rutina habitual. Solo dos. Él y yo. Sin interrupciones. Sin miradas furtivas. Sin silencios compartidos con otra persona. Solo los nuestros. Y sin embargo cada rincón guardaba la memoria de lo que ocurrió. La cocina, el jardín, el pasillo. Todo tenía un eco. Un recuerdo. Una huella. Yo vivía con eso, lo aceptaba. No intentaba borrarlo, pero tampoco dejarlo dominarme. Una tarde, mientras limpiaba los estantes del salón, encontré una pequeña caja olvidada detrás de los libros. Dentro había fotos antiguas. Nosotros más jóvenes. Sonrisas auténticas. Vacaciones. Tardes en familia. Me quedé mirando una en particular, donde estábamos abrazados, desprevenidos. Su cara apoyada en mi hombro, mi expresión de calma. Me pregunté si podía volver a sentir algo así. Si era posible reconstruir sobre lo roto. No para fingir. Sino para encontrar otro tipo de verdad. Lo guardé todo. Cerré la caja. La coloqué nuevamente en su lugar. Esa noche, mientras cenábamos, él volvió a hablarme del campo. Me preguntó si aún quería ir. Lo miré. Le dije que sí. Que podíamos intentarlo. Sonrió. Su sonrisa fue genuina. Yo no supe si la mía también lo fue. Pero era lo que podía ofrecerle en ese momento. Después, mientras recogíamos la mesa juntos, supe que no todo estaba perdido. Que el tiempo, aunque no curara todo, podía dar lugar a otras formas. A otros comienzos. No iguales. Pero posibles. Y eso, en medio de tanto, ya era algo. Subimos a dormir. Me acosté primero. Él apagó la luz y se acomodó a mi lado. Esta vez, me giré hacia él. Aún en la oscuridad, sabía que me miraba. Su respiración era tranquila. Yo apoyé la cabeza en su pecho. Y por primera vez en semanas, dejé que el silencio no pesara. Solo fuera eso, silencio. Nada más. Nada menos. Y allí, en esa quietud sin palabras, supe que la historia aún no terminaba. Que apenas estábamos empezando otra parte. Distinta. Pero nuestra.